Hoy quise traerte un video que se sienta más personal, desde una perspectiva de una primera persona, cómo se siente tener limerencia. Si yo te estuviera contando, yo fuera tu amigo, tu amiga, tu familiar, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, y te estuviera contando cómo me siento, dirías tú, oye, eso es limerencia. Es decir, vamos a ver hoy desde la perspectiva de alguien con limerencia cómo se siente esto. Es una forma más coloquial, más informal de explicar el concepto, pero considero es igual de importante conocer esta parte de la sintomatología y todo lo que yo te traje en el primer video del canal. Al igual que es importante saber, bueno, yo cómo me voy a sentir. Si yo estoy sintiendo limerencia, si a mí me está sucediendo, cómo se va a sentir. Así que no voy a andar en todas las súper rebuscado, ¿no? Todas las pormenores de estas sensaciones. Sin embargo, sí te voy a dar una visión general de qué se siente cuando está empezando la limerencia, qué se siente cuando la limerencia ya está consolidada y qué se siente cuando la limerencia, digamos, que está en el cierre o en el desenlace, que pues va a ser como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu objeto limerente o tu crush sí te hace caso? ¿Qué pasa cuando no es así, no? Y ese no es así pudiera ser cuando no te conoce, cuando es una figura pública, porque la limerencia también se desarrolla hacia famosos, actores, cantantes, políticos, figuras públicas, ¿no? En general. Y algunas consideraciones generales que hay que tener en cuenta para todo lo demás que te estoy platicando, ¿no? Esas consideraciones generales me parece que las voy a explicar primero y ya después vamos a pasar a qué se siente cuando está empezando la limerencia, cómo te vas a sentir cuando estás empezando a tener limerencia después de esta consolidación y luego este desenlace. Muy bien, pues vamos a empezar primeramente con las consideraciones generales. Son poquitas, ¿no? En general. Hay que recordar que la limerencia puede ocurrir a cualquier edad, es decir, desde la adolescencia, desde la infancia inclusive, hasta la senectud. ¿Alguien de 11 años puede desarrollar limerencia? Sí, sí puede. ¿Alguien de 95 años puede desarrollar limerencia? Sí, sí puede. Entonces, sabemos que es un fenómeno que puede ser a cualquier edad. Otra consideración general es que la limerencia es un fenómeno impredecible. Puede que no le suceda nunca a la persona, o puede que te pase cada vez que te atraiga a alguien, o puede ser que solamente con una persona te sucedió y ya jamás volvió a pasar, o puede ser que una sí, una no, una sí, una no. Es decir, es un fenómeno bien errático, ¿no? Que pues como puede ser que esté, puede que no esté. Y así hay gente que jamás la ha experimentado y gente que no conoce otra cosa. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Por lo que puede ser que lo que digo en este video, pues digas tú, oye, pues es que eso nada que ver con mi experiencia amorosa. A lo mejor yo no estoy experimentando limerencia, lo mío es más bien miedo al abandono, o lo mío es más bien dependencia emocional, etcétera, ¿no? Entonces, este video obviamente que no va a calzarle a todo mundo, pero sí va a explicar muchísimas experiencias que muchas personas han vivido y que no saben cómo definir. Luego tenemos también que la limerencia ocurre muchas veces, también hay muchas ocasiones, que es cuando la persona no está interesada en el amor, en el romance. Es decir, está en su vida, está haciendo sus cosas, no sé, más enfocada, digamos, en su carrera o en sus estudios, y de repente, ¡pum! Es decir, sin expectativa, sin esperarlo, sin desearlo, sin quererlo, ocurre también. Igual, ¿no? Abonando a esto de que la limerencia es algo pues impredecible. Luego tenemos también otra consideración, y es que la limerencia es ante todo, y eso es bien importante, actividad mental. Es una interpretación de eventos en lugar de los eventos en sí mismos. Cuando tú te encuentres analizando y sobreanalizando, interpretando y reinterpretando hechos, acciones que haya hecho la otra persona, ahí vamos a hablar de que estamos haciendo pura actividad mental. Y estamos hablando de limerencia, ¿ok? Es actividad mental ante todo. No es enamoramiento en un primer momento, aunque pudiera ser que se desarrolle después en un enamoramiento, sino es más bien un fenómeno cognitivo, mental. Cognitivo es mental, ¿ok?
Y espero que este punto quede muy claro porque es la base de la limerencia. Y también, y es algo que sí voy a explicar, bueno, no explicada, porque pues yo no soy de que, yo todo lo sé, no. Pero sí he hecho mi investigación también respecto a la relación que tiene la limerencia y el estilo de apego. ¿Hay una relación entre la limerencia y el estilo de apego? Sí la hay. Generalmente, según con esta teoría de John Bowlby, el estilo de apego, que son 4, ¿no? Uno que es el seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado o ambivalente, sí que tienen que ver con la limerencia. Y aunque sí tiene que ver, no es la única, digámosle, causa de la limerencia hasta donde se ha investigado. Puede ser que más adelante se sepa que sí, pero hasta el momento sí es un factor que influye. Sin embargo, no es la causa per se de la limerencia, ¿ok? Y finalmente, como consideración general, lo que te explique yo en este video, lo que sea que yo te platique, no sustituye una consulta psicológica ni una terapia psicológica. Si tú sientes que estás pasando por un episodio limerente, es importante que contactes con un profesional de la salud mental, un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, y de preferencia, si no es que es un deber, ¿verdad? Pero ya dependerá de qué país seas, que tenga maestría, que tenga doctorado, mucho que mejor. De hecho, pues en México se habla bastante de que alguien que se dedica a dar psicoterapia no basta con que tenga una licenciatura. Sí es bastante, muy necesario que tenga maestría. Igual, tal vez haga un video después hablando sobre este tema. Pero bueno, lo importante es que acudas a terapia si tú consideras que estás pasando por esto. Y aquí entra otra cosa, y es una paréntesis que voy a hacer. No todos los psicólogos tampoco saben que existe la limerencia. En general, en la comunidad de psicología, la comunidad académica y científica de la psicología, pasa por alto este fenómeno o no lo conoce directamente. Así que tampoco es algo que los psicólogos, que tú digas, oye, cualquier psicólogo que le pregunte me va a saber decir qué es la limerencia. No va a suceder, no es tan común. Yo soy uno de los psicólogos que investiga este tema y que es tema de mi maestría, de la tesis que hice, y que sé que existe, ¿no? Pero no es algo tan común. O sea, incluso entre la misma comunidad de psicólogos se desconoce el concepto y tú me puedes decir, oye, entonces ¿por qué me estás mandando con un psicólogo si pues ni siquiera es seguro que el psicólogo sepa qué es? Bueno, porque de entrada hay que trabajar esta parte cognitiva y eso lo haces con un psicólogo, ¿no? Aunque no sepa qué es limerencia, y más que nada es por eso. Igual no está de más uno como paciente decirle, oye, pues tengo limerencia, y el psicólogo de, ¿qué es eso? Lea este libro y todo bien, porque hay artículos, no solamente libros, hay artículos científicos, aunque sean poquitos, que sí ahondan en este concepto. Igual yo doy terapia, y sé que es algo que sí se puede trabajar en terapia, lo cognitivo, pero desde esta perspectiva de la limerencia, ¿ok? Entonces cierro paréntesis y cierro también las consideraciones generales para ahora sí pasar al ¿qué pasa cuando empiezo yo a tener limerencia? ¿Qué sucede al inicio de la limerencia? Muy bien, cuando empieza la limerencia, de repente, como ya dije, en consideraciones generales, esto es algo bien errático, bien impredecible. Así que en un día cualquiera, X persona, ¿no?, empieza a tomar un protagonismo en tu vida. Te empieza a interesar a alguien. Sea un compañero de trabajo, una compañera, un vecino, vecina, un conocido que ni siquiera es pues nadie cercano, un conocido muy cercano también, no necesariamente va a ser un extraño, básicamente quien sea. Empieza a interesarte un poquito más, pero ahí queda, ¿sabes? No es como que digas tú, uy, de entrada ya me llama muchísimo la atención. No necesariamente. Y esto de la limerencia es bien variable, ¿eh? O sea, aquí de lo que yo te platiqué, no es como que así tiene que ser, no. Las experiencias limerentes son muy variables, son muy amplias, pero en general siguen estas cosas que yo te estoy platicando, y el hecho de que yo no mencione algún ejemplo aquí no significa que quede fuera de la experiencia limerente, ¿ok? Entonces, bueno, en general te empieza a llamar la atención esa persona, cada vez más te empieza a llamar la atención,
aquí hay una importancia que tiene la mirada. En la limerencia se habla mucho de que ahora sí que el órgano sexual van a ser los ojos. La limerencia empieza muchísimas veces con la mirada, es decir, cruzan miradas. La persona que desarrolla limerencia y el objeto limerente, que es ahorita algo que voy a explicar, que es por qué se le llama objeto a una persona, objeto limerente, cruzan miradas y empieza este proceso. Pero bueno, la mirada es bien importante. Generalmente las personas recuerdan cuándo fue que les empezó a llamar la atención a alguien, y generalmente incluye un momento en que cruzan miradas con ese objeto limerente, con ese crush. Entonces aquí es importante ese tema, ¿no? De generalmente empieza con una mirada, y si ya había un interés, a partir de esa mirada te va a llamar mucho más la atención la persona. Y bien que mal, le vas a empezar a dedicar un poquito más de tiempo. ¿En qué sentido le vas a dedicar más tiempo? Bueno, a lo mejor en que recuerdas más a esa situación donde te viste con la persona, recuerdas más a la persona, piensas en la persona, de que, uy, pues no sé, por ejemplo, ¿será que me la voy a topar otra vez? Oye, si me la voy a topar, ¿qué le voy a decir? O sea, ya empieza a ocupar un poquito más de espacio en tu mente, y así poco a poco. Después, ¿qué sucede? Esto es, vamos a poner un ejemplo porque pueden ser muchísimas situaciones. Si es una persona que ves con cierta regularidad, aquí empieza a suceder, o sea, una persona en la vida real me refiero, porque se puede desarrollar limerencia por alguien famoso, por alguien que no está en tu día a día presente en persona, sino que digas tú es alguien que yo sigo en Instagram, en Facebook, es un youtuber, es una persona que hace videos en esta X o Y red social. También puede suceder. Pero yo estoy hablando de alguien que sí ves en carne y hueso en tu día a día. Va a pasar que empiezas a hacer una construcción de un objeto limerente y tú mismo vas a responder, o tú misma, a esa construcción de ese objeto limerente. ¿Por qué se le llama objeto limerente? Porque como no conoces a la persona todavía, o inclusive si la conocieras un poquito o mucho, de todas maneras vas a construirte tu propia versión de la persona en tu mente. A esa construcción que uno hace, que tú podrías decir, no, pero es que eso es idealizar. No es idealizar, y más adelante te voy a explicar eso en la consolidación de la limerencia. Se le llama cristalizar y es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, ya cuando llegue ese momento te platico de eso. Aquí, esta construcción del objeto limerente va a ser con base en cualidades que tú admiras de esa persona. Cosas que la persona dices, ya sea su inteligencia, ya sea su atractivo físico, ya sea su olor, su voz, ya sea su no sé, su aura, ¿no? De misterio, de, esa persona se ve muy misteriosa. Lo X o Y, ¿ok? Son cosas que tú misma vas a construir en tu mente, que pueden estar basadas en la realidad, sí, pero es muy mínimo. O generalmente se exagera. Es decir, no quiere decir que porque digas tú, yo la admiro a esta persona, me gusta porque es muy inteligente. Bueno, con esto no quiere decir que la persona no sea inteligente, sino que va a haber una exageración de nuestra parte de esa cualidad de la inteligencia. Por eso se llama esto construcción del objeto limerente, porque es una versión que uno se creó en su mente y que no corresponde necesariamente, y casi nunca corresponde a la perfección, o no está tan cerca de cómo es la persona en realidad. Entonces, mientras tú te sigues topando a esta persona en tu día a día, vas a ir construyendo tu propio objeto limerente. Por eso se le llama así. Y aquí va a pasar esto de que la admiración va a empezar a pasar. Y de hecho, es bien difícil que exista limerencia por una persona que no admiras. Es bien difícil. Generalmente la limerencia contiene admiración. Ya por lo que te dije, que tú la percibas a esta persona como alguien muy inteligente, como alguien atractivo o atractiva físicamente, etc. Entonces, cuando hay esta admiración, generalmente va a dar pie a que haya atracción física. Cuando hay esta atracción física, va a empezar a pasar, y esto es algo que yo voy a citar tal cual que viene en el libro de Thenov, le admiras, te atrae físicamente, ves
o crees ver señales de posible reciprocidad, y entonces el proceso limerente va a comenzar. Entonces, una cosa da pie a la otra, ¿no? Ya que tú tienes esta atracción porque admiras a la persona, vas a empezar a creer o ver, ¿verdad? Dependiendo mucho del contexto, señales de posible reciprocidad. Y entonces aquí va a empezar la intensidad característica y principal de la limerencia, que ya se da cuando estamos hablando de la consolidación. Cuando esto ya está sucediendo, ¿qué puede pasar? Bueno, cuando hay una declaración rápida de los sentimientos hacia el objeto limerente, es decir, tú vas y dices, ¿sabes qué? Me estoy empezando a sentir así, voy a ir con mi objeto limerente y le voy a confesar cómo me siento, que a veces sí sucede, a veces sí se le dice al objeto limerente. La limerencia puede ser que ya no llegue a su máximo nivel. O también sucede cuando es evidente, muy evidente, que tú también le gustas a tu objeto limerente, entonces esa limerencia ya no llega a su máximo nivel. En esos casos, la limerencia no llega al clímax. Pero generalmente, ¿qué sucede? Que la persona no le dice nada al objeto limerente, solo se limita a observarla de lejos a esa otra persona y a empezar a intuir, a adivinar, a analizar si le gusta o no. Y a veces también sucede que ese objeto limerente no da señales de que tú le gustes, no te va a decir, oye, tú también me gustas, o al contrario, ¿no? Que tú sin decirle nada, suceda que el objeto limerente se te acerque y te diga me gustas. Es también difícil, no imposible, pero sí es también muy difícil. Entonces, si no pasan estos escenarios, pues la limerencia va a seguir su curso y va a llegar a... Ay, disculpa que golpeé la mesa. Y va a llegar a su clímax. También, ¿qué puede suceder al inicio solamente? Que haya 2 o más objetos limerentes posibles, es decir, que varia gente distinta te empiece a interesar, digas, ay, pues me gusta como que me gusta esta persona, pero oye, como que esta persona también me llama la atención, oye, como que esta otra también me llama la atención, y entonces cuando pasa alguna situación con alguno de esos posibles objetos limerentes, digamos, lo que te llaman, 3 personas te llaman la atención, pero resulta que con una persona de esas cruzaste mirada, vamos a decir que hubo una cierta conexión así momentánea a la hora de cruzarse esas miradas, y que tú digas, ya empezó, esta persona es la que a mí me gusta, y poco a poco dejes de ponerle tu atención o que te llamen la atención esas otras 2 personas, esos otros 2 posibles objetos limerentes. Entonces, al haber sucedido este cruce de miradas, por ejemplo, o alguna otra situación que provoque que te llame más la atención una de esas 3 personas, vamos a hablar de que ya tienes un objeto limerente, pero mientras tanto había 3 posibles objetos limerentes. Entonces sí puedes tener más de un posible objeto limerente, sí, puede ser 2, 3, 4, pero una vez que se pone la limerencia en proceso con uno de esos objetos limerentes, vas a descartar a los otros 2. No siempre pasa, repito, no siempre va a pasar así. A veces puedes tener en proceso 2 procesos limerentes con 2 personas, pero puede ser que una, al inicio, repito, todavía no llega al clímax la limerencia, una de esas personas hizo algo que no te gustó, pero que para nada te gustó. Y sucede que automáticamente queda descartada. Porque, repito, la limerencia es un proceso cognitivo, ¿ok? Es como un switch de la luz, es un apagador, está apagado y prendido, no hay punto medio, está 0 o 1. Puede que... así, bueno, no que puede, así sucede cuando se experimentan 2 objetos limerentes, que de repente uno dijo algo o viste algo que no te pareció y automáticamente la limerencia se va. La poca limerencia que ya estaba empezando a desarrollarse se va, desaparece, se apaga, ¿no? Vamos a decir, y se enfoca todo el proceso limerente en una sola persona, y espero estar siendo lo suficientemente clara con esto. Entonces puede haber 2 posibles OLs o 3. OL es objeto limerente, pero para no estar diciendo objeto limerente voy a decir OL. Puede haber 2 o más OLs posibles, pero generalmente esto ocurre al inicio. En una consolidación, en un proceso ya limerente en su clímax, ya nadie más te va a llamar la atención. Al inicio puede que sí, en esto digan, pues como que esta persona me gusta, como que esta persona me llama la atención. Ahí sí puede haber ok, tengo 2, 3 posibles OLs. Pero una vez que uno ya te llamó la atención, descartas a los otros 2. O también lo que te decía de que, bueno, uno ya hizo algo que 0 te gustó, no te pareció,
viste algo que no te gustó, queda descartado. Otra cosa bien característica de cuando está empezando un proceso limerente es que empieza a preocuparte. Te empieza a preocupar la persona. ¿Preocuparte en qué sentido? Bueno, preocuparte de, oye, ¿qué hará en su tiempo libre? ¿Será que si yo digo esto va a pensar que estoy menso, que estoy mensa? ¿Y qué va a pensar si me ve así? ¿Y qué va a pensar de mi atuendo de este día? ¿Qué va a pensar? Ya empieza a preocuparte. No solo es el pensar en la persona, sino ya es preocupación por la persona. Y aquí hay de dos sopas en este último síntoma de cómo se siente. Puede suceder que en presencia de tu OL te sientas totalmente libre, desinhibido, sin ningún tipo de inhibición, y actuar incluso de formas que no son habituales para ti, pero en esta sensación de me siento que puedo hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera. O puede suceder que estés muy nervioso o un poco nervioso, nerviosa en presencia de tu OL. Hay gente que siente libertad total con su objeto limerente, y es una forma también de darte cuenta de, caray, cuando está esta persona siento que puedo hacer y decir lo que sea. Y al contrario también hay gente que en presencia de su OL se traba, se queda muda, se pone nerviosa y ya no se siente que es ella misma. Entonces aquí también tú te das cuenta que estás empezando a tener limerencia por esa persona. Y por todo esto que yo te cuento, puede ser muy entendible, ¿no? El por qué se confunde con el enamoramiento. Claro que en el enamoramiento sano también ocurre que hay nerviosillos, también ocurre que te puedes sentir libre de que yo siento que puedo ser yo mismo con esta persona. Pero en la limerencia la diferencia radica en que esa sensación de libertad y cómo te comportas cuando te sientes libre con él o él, realmente no estás siendo tú. Estás buscando quedar bien ante tu objeto limerente. Y repito, yo entiendo que se confunda muchísimo con el enamoramiento porque se parece mucho la sensación. De hecho, esto lo vamos a ver en el cierre de la limerencia. A veces la limerencia puede evolucionar en enamoramiento sano, claro que puede, pero son pocos los casos, ¿no? Es más difícil, no que sea imposible, pero sí es un poco más difícil. ¿Qué pasa entonces ahora en la consolidación? ¿Qué pasa cuando ya pasamos del inicio de apenas estoy empezando a sentir limerencia al ya estoy en medio de la limerencia? Empieza a ocurrir esta construcción del objeto limerente, ¿verdad? Bueno, esa construcción del objeto limerente, que no es igual a la idealización, se llama cristalización. ¿Cuál es la diferencia? En la idealización se habla de que una persona ya tiene en su mente un marco, un molde de cómo es su pareja ideal. Y entonces cuando conoce a alguien, la hace embonar en ese molde. Y dice, sí, esta persona es como yo pienso, creo que debe de ser o que es mi pareja ideal. Y entonces la hacemos encajar a fuerza en ese molde. Esa es la idealización. Y ese molde puede estar construido por uno mismo, que generalmente no es así. Generalmente está construido, sí, claro, por uno mismo, ¿verdad? Pero también por toda esta influencia que tienen los medios masivos de comunicación, llámese cine, televisión, música, libros, novelas, etc. Que nos dicen, ay, el príncipe azul, ay, la princesa es esto y esto y esto, y una pareja ideal tiene esta y esta característica, ¿no? Entonces es algo que uno ya se formula en su mente y encaja a fuerza a la persona que conoce. En la limerencia pasa algo diferente. La cristalización está basada en la persona, en el objeto limerente. Es decir, yo conozco o empiezo a conocer o empiezo a observar más a esta persona, a este OL, y yo empiezo a observar características que tiene. Llámese maneras de hablar, gestos, comportamientos, formas en las que la persona se conduce, cómo saluda, cómo habla, manerismos, etc. Y a partir de eso que yo estoy observando, y aquí involucra cosas que pudiéramos decir o que creemos agradables, que interpretamos como agradables, y cosas que interpretamos como desagradables. Por ejemplo, no, pues que la persona siempre huele feo, siempre huele a sudor. Un ejemplo, huele a sudor, huele feo, vamos a decir que sudor, huele feo. Ok, registras eso
En la idealización no ocurre. En la idealización se tachan, se ignoran, se ciega la persona a los defectos de la otra persona. En la cristalización sí se observan esos que interpretamos como defectos, pero lo hacemos parte de la belleza que tiene ese OL. Es decir, el OL no es todo belleza, no es todo perfección, no es todo cualidades que se interpretan como positivas. No, el OL va a ser visto de cierto modo como un ente que tiene defectos y virtudes, pero nos van a parecer hermosas esos defectos y esas virtudes, ambas. Y ahora sí, pues para que te preguntes, bueno, ¿y por qué cristalización? Bueno, en el libro de Tenov ponen un ejemplo bastante ilustrativo y poético de la cristalización, y es el fenómeno que ocurre cuando hay ramas de árbol dentro de una cueva con cristales de sal. Hay un fenómeno que es esta parte de las estalactitas, estalagmitas, que son de sal, y que cuando se empiezan a propagar por la rama de ese árbol que está en una cueva, obviamente esa rama ya no está pegada en el árbol, ¿verdad? Ya está dentro de la cueva, se empieza a formar toda esa sal, a cristalizarse y solidificarse en esa rama. De manera que las partes brillantes de donde refleja la luz en esa cristalización se ven muy bonita, pero también parte de la cristalización son las sombras mismas que hace la sal. Entonces, esa cristalización es ver esa rama forrada de sal con luces y sombras, pero que se ve hermosa, se ve muy bonita. Yo te digo, googlea cómo se ve una cristalización de una rama de árbol, se ve muy bonita. Y eso es el ejemplo tan poético que nos da Tenov en su libro, de que a la persona, al objeto limerente, se lo ve como esa rama de árbol con sales que se ve hermosa por cómo le pega la luz, y que va a haber luces y sombras, defectos y virtudes en esa persona, pero que de todas maneras lo vamos a seguir viendo bello, y inclusive vamos a entender o hasta justificar el porqué de esas sombras, ¿no? El porqué de esos defectos. Pues sí, huele feo, pero porque es alguien que va al gimnasio, o sea, es alguien que se cuida. Y pues a lo mejor no le da tiempo de bañarse. Yo lo entiendo. O sea, vamos a buscarle ahí, aunque no siempre una justificación, pero vamos a ver eso que interpretamos como defecto, en lugar de ignorarlo, como sucede con la idealización. Entonces, este fenómeno de cristalización es algo que empieza a ocurrir un poquito a poco, ¿no? De una forma bastante imperceptible en el inicio de la limerencia, pero una vez que ya se consolidó, ya la cristalización ya ocurrió. Es decir, tú ves a la persona y dices, sí, tiene estas cosas que a mí no me gustan, pero aún así me gusta la persona. Que huele feo, que es grosera, que a lo mejor algún otro defecto, no sé, o sea, algún otro defecto que se te ocurra, que se puede interpretar así. Yo sé que tiene eso, no me importa, igual así me gusta. Y también aquí, ¿qué puede pasar? Pues que te autoengañas, te vas a autoengañar, vas a decir, pues es que si yo estoy enamorado o enamorada, pues porque veo a la persona con sus defectos y sus virtudes y la acepto como es. Ya ahí uno empieza con su propia narrativa a autoengañarse de alguna manera, o a normalizar esta limerencia que está sintiendo, diciendo, si no fuera enamoramiento, entonces, ¿cómo es que yo veo sus defectos? Yo veo sus defectos y aún así me gusta la persona. Quiere decir que esto es amor verdadero. Y aquí es cuando empieza estira y afloja mental, ¿no? De, es amor, no es amor, es obsesión, no es obsesión. Hay gente que sí se da cuenta de alguna manera que está obsesionada, pero busca maneras de desacreditar eso, ¿no? De decir, no es obsesión, sí es amor, porque sí veo sus defectos, no estoy cegada por el amor. Cuando pues ya estamos hablando de esto de la cristalización. Y pues ya vi cómo se siente, pues como decir, no me importa, yo veo sus defectos y no me importa, o los acepto que estén ahí. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, porque yo también tengo defectos y no por eso no merezco que me amen, etcétera. Nos podemos hacer la narrativa que mejor acomode este fenómeno, pero va a estar ahí. Otra cosa, que es algo que ya se veía venir desde el inicio, es la consolidación de una intensidad emocional. Es decir, va a haber cambios abruptos en la manera de sentir. Va a haber una emoción, una alegría, una euforia bien fuerte
Cada que veas a tu objeto limerente vas a sentir que flotas. Incluso hay gente que describe tal cual, siento que estoy en las nubes, pisando nubes. Me siento muy ligero, muy ligera. Me siento llena de energía, me siento súper motivada. Digamos que si tu OL es alguien de tu trabajo, me siento súper motivada a ir al trabajo. Y voy a empeñar más tiempo en arreglarme, bueno, no arreglarme, porque pues que está roto, ¿verdad? En alistarme, le pongo más atención a mi atuendo, a mi ropa. Si antes ni planchaba mi ropa, pues ahora la voy a planchar. Si antes no me interesaba combinar la ropa, pues ahora me va a interesar combinar la ropa. Maquillaje o no maquillaje, o que me cuido más la apariencia en general, más atención a eso puede empezar a suceder. Y todo esto es por la emoción que causa uy, voy a ver a esa persona, voy a ver a esa persona. Inclusive como a veces planear todo tu día solamente para ver a esa persona, aunque no sean todavía pareja, ni a lo mejor ni siquiera son amigos, solamente a lo mejor son conocidos o son compañeros, pues ya empieza a haber este interés, esta motivación y todo, y esta intensidad emocional, que no solamente va dirigida a emociones como la euforia, también va dirigido a esta tristeza profunda, a esta depresión de, uy, no, o sea, esta persona no fue a trabajar, digamos que es un crush del trabajo, digo del trabajo porque pues es una situación bastante común que sea alguien del trabajo, sea un OL, y también va a ocurrir esta intensidad emocional con emociones como la tristeza, la depresión, la ansiedad. Hay gente que siente mucho nerviosismo, le tiemblan las manos, le tiemblan las piernas, siente una palpitación cardíaca bien fuerte, ¿no? El corazoncito está tum, 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 muy fuerte, la respiración se acelera, sudoración, hay también tartamudeo al hablar, o sea, varias cosas puede suceder también aquí, y es que va a ser bien abrupto el cambio. Como puedes estar muy feliz, más tarde estás muy triste, porque a lo mejor si es una persona que tienes agregada en alguna red social, tú subiste una foto y no la ha visto, no le ha dado like. Y es como, no, entonces no le importo, no le gusto. Y luego resulta que a los 5 minutos le da like y tú, no, súper sí le gusta. O sea, hay un cambio abrupto, que es lo que yo decía en mi primer video del canal, que es la habilidad afectiva o la habilidad emocional. Es este cambio abrupto de sentir, ¿no? Y ¿qué va a pasar también en esta consolidación? Va a haber dudas y miedo, ante todo, a decirle tus sentimientos a tu OL. Aquí va a haber muchas, ¿cómo se puede llamar? Pues sí, incertidumbre. Va a haber mucha duda, mucho de, híjole, es que no sé. Y más si sabes que hay obstáculos para estar con el OL. Por ejemplo, es que mi OL está casada, tiene hijos, tiene hijas, se va a mudar, ya no va a vivir aquí, se va a cambiar de trabajo, se va a cambiar de escuela, se va a cambiar de casa. Otro obstáculo es, o sea, cuando hay obstáculos, muchas veces la limerencia se intensifica y se consolida todavía más. Entonces, cuando hay estas dudas o el saber que hay obstáculos, eso va a hacer que la limerencia se sienta todavía más intensa. ¿Por qué? Porque aquí vuelvo y repito, aquí entran otra vez estos discursos, ¿no? Muy mediáticos, de no, es que el amor lo puede todo, es que aunque se vaya no me importa, yo sigo amando a esa persona, etcétera, ¿no? Entonces aquí entra mucho esta contrapeso que se va a hacer al obstáculo. Es decir, entre más difícil sea que yo pueda consolidar una relación con mi OL, más va a ser mi limerencia, mis ganas, mi deseo de reciprocidad emocional. Y aquí entra nuevamente deseo intensísimo de reciprocidad. Ese deseo es muy característico de la limerencia. La limerencia no se trata de tú amar, no se trata de eso. Se trata de que te quieran, se trata de que te amen, se trata de que tú le gustes a la otra persona. Entonces, la limerencia, si te das cuenta, es muy, vamos a decir, muy egocéntrica o muy egoísta, egotista, muy egocéntrico en el sentido de que es el yo. No me importa tanto que mi OL esté bien o su salud mental, su bienestar. Me interesa que me quiera, me interesa que me corresponda, me interesa que haya reciprocidad.
Entonces, cuando hablamos de esa consolidación, se va a centrar mucho en desear que te quiera. No te va a interesar tanto su bienestar. Y esa es una forma también de darte cuenta que lo que tú estás sintiendo no es enamoramiento, es limerencia. Entonces, este deseo intenso de reciprocidad también va a estar en su máxima expresión en la consolidación de la limerencia. Lo único que te va a interesar es que te correspondan. Lo único que te va a importar es lograr que haya esta correspondencia de los sentimientos. Entonces, ¿qué va a pasar naturalmente? Pues que te la vas a pasar. Piense y piense y piense en la persona día y noche. Aquí ya la rumiación está en auge, en su clímax. Y esto puede tomar muchas formas diferentes, que también te digo, voy a hacer un video sobre todas las maneras diferentes en que se rumia en la limerencia, pero aquí de manera rápida y breve te digo, bueno, sobre qué pudieras estar rumiando con esta persona. Primeramente, en si le gustas o no. Si será posible que pase X o Y cosa. Recordar simplemente, estar recuerde y recuerde y recuerde cosas que ya viviste con tu objeto limerente, cosas que te dijo, cómo se veía, qué hizo, qué ademán hizo, qué ropa traía, o sea, puros recuerdos. O, pues, fantasías, ¿no? Y aquí también es una cosa bien diferente de otro tipo de experiencia, entre comillas, amorosa. Las fantasías limerentes son bastante fieles a la realidad. Si bien son fantasías, están bastante casadas con lo que es viable. Por ejemplo, pues yo fantaseo con mi OL sobre que un día yo estaba muy así de que guapísimo, guapísima. Me maquillé así así, me puse el pelo así así, me puse esta ropa que me favorece, mi postura, mi tono de voz, lo que sea. Huelo rico, bla, 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 me lavo los dientes. Y mi fantasía es que al verme así, mi OL me diga, qué guapa te ves hoy. Y esa es mi fantasía. ¿Es plausible? Sí, es plausible, sí puede suceder. Ya, pues una cosa es que pueda pasar y otra cosa es que pase, ¿verdad? Pero es bastante fiel a la realidad. Otra fantasía que pudiera ser, pues que un día mi objeto limerente me diga, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo digo, sí, dime qué pasó. Pues es que mira, yo te he estado observando estos días y creo que tú me gustas. ¿Y yo qué le voy a decir? Ay, tú también me gustas. Y salimos. O sea, puede suceder. Sí, sí puede suceder. Por eso es que es tan atractivo y es tan fácil fantasear cuando hay inmerencia. Porque el tipo de fantasías que hay no son tan alejadas de la realidad. Sí pueden llegar a pasar. Entonces es un tipo de rumiación también el estar fantaseando. Otra cosa que sucede, y esta es bien curiosa, es que las personas, o bueno, en general, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, empiezas a asociar cosas de tu entorno con tu objeto limerente. Es decir, no es que tu objeto limerente tenga alguna asociación, digamos, con un cuadro en la pared, sino que tú dices, si esta persona viera el cuadro, le gustaría el cuadro. ¿Qué me diría del cuadro? Ay, no, mira, este cuadro yo lo compré en un bazar, de hecho. O, ay, me lo heredó mi abuelita. Y mi objeto limerente me va a decir, ay, no manches, a mí también mi abuelita. O sea, yo ya me voy a inventar un escenario, ¿verdad? En mi mente. Pero es más bien que yo asocio a mi objeto limerente con todo mi alrededor. Al ver algo en mi entorno, yo voy a pensar en mi objeto limerente sobre qué me diría, qué pensaría, qué haría esta persona en esta situación. Entonces todo se empieza a asociar con el objeto limerente. Y otra cosa bien característica es que al intentar dejar de pensar en el objeto limerente, ya sea pues en recuerdo, fantasía o asociaciones de las cosas de tu entorno con la persona, ya no vas a poder. Va a ser muy, muy, muy difícil dejar de pensar en el objeto limerente y también dejar de preocuparte por el objeto limerente. Es decir, preocuparte de qué estará haciendo, le gustaré, no le gustaré, qué habrá pensado cuando dije esto, sabrá que sí me escuchó o no me escuchó. Va a haber más preocupación. Ahora, planeas también situaciones que muchas veces no suceden y es placentero hacerlo. Hay una disculpa porque yo sé que en este video se van a escuchar muchos carros y ruidos así, y de hecho ya sé que a estas alturas ya se escuchó mucho ruido, pero pues estoy grabando de día y de día hay más ruido en donde estoy grabando, así que una disculpa. Espero que no afecte la experiencia de este video platicadito. Pero bueno,
te decía que se planean situaciones que muchas veces no suceden. ¿Qué puede ser eso? Pues que te pones un cierto atuendo para que tu objeto limerente te dé un cumplido o simplemente te voltee a ver. Y bueno, a veces no sucede, a veces no te voltea a ver, a veces no te nota. Pero es placentero prepararte, es placentero anticiparte y planear situaciones que involucran a tu OL, ¿no? A lo mejor si tú sabes que tu OL va X día al cine, tú dices, ay, voy a ir al cine, voy a averiguar qué película va a ver, parando oreja cuando esté platicando con alguien, para yo ir al cine también ese día y casualmente topármelo, pero eso es algo que puede que pase o puede que no, o sea, puedes ir al cine también el mismo día a la misma función y no toparte a tu OL y tú ir bien con una apariencia bien trabajada, bien producida y que no suceda, no te lo vayas a cruzar, no te la vayas a cruzar, ¿no? Entonces, pues esta planeación de situaciones y el anticiparte de qué voy a hacer y qué voy a hacer aquí y en este día y en este otro, también es algo que ocurre ya cuando está consolidada. Inclusive pasa que buscas momentos de soledad para poder soñar despierto a gusto con tu objeto limerente. Es decir, sí, tengo estas cosas que hacer, las hago para poder estar sola y ponerme a pensar y darle rienda suelta a mi mente, que que piense, que recuerde, que fantasee, que reviva situaciones, que cree escenarios, que, ay, ¿qué pensaría el objeto limerente si me viera aquí en mi cuarto? O sea, empieza a darle uno rienda suelta a la mente, pues precisamente porque está solo, pero también ya uno busca estar solo. Uno ya busca estar solito y ponerse a pensar en su objeto limerente. También, esto es algo bien curioso. Y yo pues leí y hay algún que otro video sobre esta otra parte que es fantasear con tu objeto limerente aún estando en presencia de tu objeto limerente. Es decir, la persona está ahí, el objeto limerente está ahí, está contigo, y en lugar de estar presente y tu atención centrada en tu OL, digamos que están platicando, tu atención va a estar, nuevamente, por eso digo que es un fenómeno bastante ególatra o egocéntrico, tu atención va a estar hacia ti mismo, a ti misma, y decir, no manches, estoy con mi objeto limerente, ay no, ¿qué le digo? Ay, es que se ve tan guapo. O sea, vas a estar en tu mente, no vas a estar con tu atención hacia la otra persona, hacia el OL, vas a estar pensando y centrado en ti mismo, en ti misma. Y esta parte también puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay relaciones sexuales. Cuando llega a ocurrir que tienes relaciones sexuales con tu OL, en lugar de estar disfrutando del momento y viviendo el momento, estás fantaseando sobre el hecho de que estás teniendo relaciones con el OL. Y es un fenómeno bien curioso, pero también bastante reportado. Así que ocurre esta parte de, vamos a decirle, descorporalización, porque dejas de ponerle atención a tu cuerpo y al momento presente por estar en tu mente, continuando fantaseando sobre el OL, ¿no? Inclusive tu forma de sentir está bastante en función de lo que haga tu OL. Es decir, si mi OL hizo X cosa, me saludó, entonces yo me voy a sentir súper feliz, súper alegre, eufórico, en las nubes, hasta arriba. Si mi OL no me hizo caso, me ignoró, voy a estar tirado en el piso, bajoneado, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo te sientas dependiendo de qué haga o qué no haga el OL. Inclusive, aquí entra la parte de la interpretación. Si tú interpretaste que el OL te ignoró, entonces pues va a pasar este bajón. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay mucha interpretación, muchísima interpretación. Por ejemplo, que estés en una reunión con personas y tú estés hablando y alguien no te esté viendo fijamente, no significa necesariamente que esa persona no te está prestando atención. Al igual que el hecho de que alguien se te quede viendo, tampoco significa que te está dando toda su atención, porque te puede estar viendo y con la mente en otra cosa. Entonces, si uno interpreta de, como el OL no me miró para nada, me estuvo ignorando porque yo hablé y no me volteó a ver, entonces me voy a sentir bajoneadísima. Y por eso digo que aquí entra esa interpretación. La limerencia, gran parte de ella parte de desear reciprocidad.
tener incertidumbre y tener esperanza de que le gustes a la otra persona, también es muchísimo interpretar, sobreanalizar el comportamiento del OL. Entonces, aquí va a haber mucha interpretación, muchísima. El hecho de interpretar va a hacer que te sientas muy feliz o muy triste. El hecho de interpretar va a hacer que tú ajustes tu comportamiento, porque pues sí, me he enfocado a lo mejor en decir que uno pone mucha atención a su imagen y a su apariencia, pero también a su comportamiento. Entonces, con base en lo que uno interpreta, es que va a ir ajustando su propia conducta y comportamiento y también su emoción. Entonces, muchas cosas aquí van a estar en función de cómo interpretamos. Así que es clave la interpretación, y es algo que sucede cuando la limerencia ya está consolidada. Así que tu forma de sentir, tu forma de comportarte, tu forma de hablar va a estar en función de cómo interpretes las acciones, gestos, palabras del OL. Aquí ya también hablaba del miedo. Hay un miedo ya más grande y más fuerte al rechazo. La limerencia se caracteriza también por un miedo muy grande al rechazo. Entonces, ese miedo, al ser tan fuerte, va a hacer que no quieras ir a decirle a tu OL que te gusta. Va a evitar de alguna manera ese miedo que tú confieses tus sentimientos. Entonces, este miedo va a estar bien alimentado por la incertidumbre de es que no sé. Y si a esto le agregamos las barreras y obstáculos que decía hace rato, es que está casada, es que está casado, es que no, ya se va a ir de este trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, cuando hay estos obstáculos, pues puede ser más fuerte ese miedo. Y ese miedo, en gran medida, pues va a fomentar pasividad. ¿En qué sentido? En que te limites únicamente a interpretar, a analizar lo que esa persona haga o diga, y hasta ahí. Ya no vas a ser alguien proactivo en el sentido de ir directo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú me gustas, te invito a salir, te invito a un café. O a lo mejor si lo haces con este miedo y la persona acepta salir contigo, de todos modos no le vas a compensar los sentimientos. O sea, es como que bien cuidadosa la persona, eres bien cuidadoso cuando te gusta, porque te da miedo el rechazo, te da mucho miedo que te rechacen. Y también aquí entra esto de la interpretación. Si yo interpreto que sí me está rechazando, nuevamente viene esta tristeza, esta depresión. Y si yo interpreto que sí puede haber algo aquí entre nosotros, híjole, mi esperanza se va a disparar, mi emoción, mi euforia se va a disparar. Entonces ese miedo al rechazo pues también mantiene, ¿no? Es un síntoma o un efecto mantenedor de la limerencia. Ya como decía antes, también hay muchos síntomas fisiológicos que pueden ir desde la palpitación cardíaca bien elevada hasta la respiración, la sudoración, el temblor, tartamudeo, y también una cosa bien característica es el dolor en el centro del pecho. Muchas personas reportan que la limerencia la sienten en el centro de su pecho, cuando esa persona limerente está presente, o solamente a veces al pensar en su objeto limerente, o cuando están en presencia del OL y este se va, ¿no? Entonces también es bien característico el dolor en el centro del pecho. La preocupación igual, y es una preocupación a niveles ya insospechados. También ocurre que se eclipsan otras relaciones. Dejas de prestarle atención a otras personas porque estás más al pendiente del OL. Inclusive no solamente dejas de prestarle atención a otras relaciones, sino también a tus propias actividades. A lo mejor a ti te gustaba armar rompecabezas, tejer, salir con tus amistades, cocinar, ver una película. Dejas de hacer también esas actividades que a ti te hacían sentir bien, que te daban cierto placer, por estar pensando en tu OL o dedicándole de alguna manera u otra tiempo a tu OL. Entonces dejas de hacer cosas por estar más atento, más atenta a tu OL. Ahora, esa esperanza de que tú le puedas gustar también es algo que pasa mucho aquí. La esperanza y la incertidumbre van a estar en constante movimiento. Sube una, sube la otra, baja una, baja la otra, sube, baja una, la otra. O sea, van a estar
moviéndose esa esperanza y esa incertidumbre, y eso va a exacerbar tus propias pues tu propia limerencia, pero también tus propias interpretaciones de la conducta del OL y todo lo que ya te expliqué. Y también algo bien interesante, que es con lo que voy a cerrar ya esta sección porque está bien larga, pero es el corazón, no estamos hablando de la limerencia en su clímax, es que las cosas que hace y dice tu OL te resultan confusas. ¿Por qué? Porque sobreanalizas todo. El hecho de estar analizando y obviamente interpretando y reinterpretando cosas que tu OL ya dijo, ya hizo, va a hacer que esa limerencia se mantenga en su clímax. Y esta confusión, ya cuando, por ejemplo, ya pasó el episodio, o por ejemplo, si tú le platicas a alguien, una amistad que no tiene limerencia, sobre tu situación, de que, mira, por ejemplo, es que hoy mi OL, ya sé, una persona, ya me imagino a alguien así de que diciéndole a su amigo, ay, es que mi OL me dijo, o sea, yo sé que nadie le va a decir OL al objeto limerente, es mi crush, el que me gusta, la que me gusta, o incluso el nombre, ¿no? Pero pues, es el OL. Vamos a empezar a usar el término que es, ¿no? El OL. Mi OL me dijo esto, o hizo esto. Pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Será que sí le gustó? Para otra persona ajena a la situación, va, por ejemplo, va a ser bien obvio lo que significa. Te va a decir, oye, pero pues eso es algo bien X. O sea, ¿eso qué tiene que ver? No, o sea, tranquilo, tranquila, no pasa nada. O sea, estás exagerando su reacción. O a lo mejor, oye, pues para mí es bien obvio que no le gustas. O sea, el hecho de que te haya volteado a ver 6 veces en esta reunión no significa que le gustes. Pues a lo mejor, pues sí, a lo mejor sí puede que le gustes, pero para mí eso no es una señal de que le gustas. O al contrario, ¿no? Que es esto de la corrumiación. Yo creo que sí le gustas. No, súper sí. ¿A qué voy con esto? Que lo que para alguien externo, ajeno a tu situación de limerencia, es evidente, para ti que estás en limerencia no va a ser evidente y no va a ser obvio. No lo va a hacer. Simplemente un gesto como que tu OL te abrió la puerta para entrar a algún lugar. Para ti dices, no, es que cuando abrió la puerta me vio, y cuando me vio me sonrió, le gustó a fuerza. Y alguien puede ser muy probable, ajeno, que te diga, oye, pues es que el hecho de que alguien una vez en la vida te haya abierto la puerta cuando nunca habla contigo, ni siquiera pues lo conoces o la conoces, y te sonrió, pues qué padre, ¿no? Para mí eso fue un gesto de amabilidad, no significa que le gustes. Para esa persona va a ser más sencillo saber, o bueno, no saber, porque pues no leemos la mente a nadie, ¿verdad? Pero me refiero a que no va a hacer esa sobreanálisis que tú estás haciendo, ni esa interpretación exagerada y extrema que a veces hacemos cuando estamos en limerencia. Entonces, esta parte de la confusión es lo que hace que tú le preguntes a otras personas de que, pasó esto, ¿tú qué piensas? ¿Sí será que sí le gustó o no? Y el otro, pues no, o pues sí, para ti no es tan evidente. Entonces la confusión constante con lo que tu OL hace y dice es una señal también de que ya la limerencia está en su máxima expresión, está ya consolidándose. Y pues como ya dije, como última señal, si llegara a haber sexo, este puede usarse para conseguir reciprocidad. Es decir, si yo tengo limerencia con esta persona y resulta que tenemos relaciones sexuales, mi idea es que con esto yo le guste, que yo logre conseguir reciprocidad, que yo logre conseguir esa correspondencia en los sentimientos. También que puede ocurrir una disfunción sexual, es decir, no siento nada, no estoy tan metido en mi mente que no estoy disfrutando el acto, simplemente estoy fantaseando con el hecho de que estoy con mi OL y me desconecto de mi cuerpo y no siento placer, no alcanzo el orgasmo, o por ejemplo no logro mantener la erección, no logro excitarme físicamente, hay una cierta disfunción e inclusive una preocupación, ¿no? en el performance o en el rendimiento sexual. También ocurre eso con la limerencia y esta parte que te digo de la desconexión corporal. Entonces, como ves,
son bastantes señales que nos dicen que ya estamos en plena limerencia. Y yo sé que en esta etapa es bien difícil darse cuenta que hay limerencia, es bien difícil identificarla, decir, a ver, esto no es amor, no es que me gusta, es que tengo una obsesión cognitiva, es que tengo limerencia, ¿no? Porque como ves, hay muchas otras cosas más allá de la obsesión cognitiva y de estar piense y piense en el objeto limerente. Entonces son bastantes, yo sé, pero creo que dan bastante buen panorama ella general de cómo se siente. Muy bien, finalmente llega el desenlace. En el desenlace de la limerencia te voy a explicar el good ending y el bad ending, es decir, acaba bien, acaba mal. ¿Qué pasa cuando tienes limerencia, pero resulta que tu OL te corresponde, ¿no? También tú le gustas. ¿Y qué pasa cuando no es así? Ok, vamos a ver primero, antes de llegar a esos dos escenarios, antes de eso, ¿ok? Pero igual en el desenlace, por más que desees con todo tu ser que tu OL te corresponda, no puedes simplemente preguntarle. O sea, nuevamente, esto es parte del clímax, ¿no? La limerencia y el miedo al rechazo está tan fuerte que te va a ser casi imposible preguntarle. Y aquí es donde está este punto de quiebre, por así decirlo. Ay, es que pasó un avión, pero bueno. Va a haber gente que jamás le va a confesar al OL que le gusta, jamás. Y pueden pasar años y se va a quedar con ese secreto. Y ese secreto puede ocurrir si tú estás casado, casada, ya tienes una relación, ya te mudaste a otro país, a otra ciudad, ya pasaron 20 años y aún sigue esa limerencia ahí, latente. Es decir, ese ay, nunca olvidé a esta persona, nunca superé a esta persona, nunca le dije que me gustaba, nunca le confesé nada, pero ahí sigue esa sensación. Es esta parte del desenlace, ¿no? Limerente. Que incluso ya perdiste total contacto con tu OL, o tal vez no, y sigues ahí, a lo mejor por redes sociales lo stalkeas de vez en cuando, vas a ver qué es de su vida, pero nunca hubo la confesión. Entonces la limerencia pasa como esta latencia, pero ahí sigue. Y pasa que a veces la gente se arma de todo el valor del mundo con toda la ansiedad y el miedo al rechazo que eso conlleva, y le dicen a su sujeto limerente que le gusta, de que, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas, ¿qué onda? No. Y sí, a veces pasa este armarse de valor y decirle al OL que te gusta. Pero pues también pasa esto que te digo, ¿no? De que por el mismo miedo dejas pasar muchas oportunidades de confesarle tus sentimientos. Ahora sí vamos a los escenarios. ¿Qué pasa cuando tu OL te corresponde y formas una relación? Ok, en el good ending todo termina bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que tu OL también tenga limerencia por ti. Aquí yo puedo pensar en Romeo y Julieta, por ejemplo. Ambos tenían limerencia, ¿no? Por así decirlo. No quiere decir que Shakespeare dijo mis personajes son limerentes. No, yo sé que no. Pero es un ejemplo bastante ilustrativo. Y entonces, al ambos tener limerencia y ambos decir, oye, yo le gusto, ¿no? Hay correspondencia, la limerencia disminuya al grado en que se convierta en un enamoramiento o en un amor sano. A veces eso pasa cuando ambos sienten limerencia, que eso es raro el caso. ¿Qué pasa cuando uno es limerente y el otro no? Bueno, aquí está muy amplia el abanico de posibilidades que pueden pasar, pero me voy a centrar en dos. Uno es que cuando hay correspondencia, pero no hay limerencia en ambas partes, solamente tú la tienes, vamos a decir, puede suceder que esa limerencia tuya baje y se convierta nuevamente en un enamoramiento, en un apego, en una relación sana. O puede suceder que esa limerencia nunca se vaya y tú de todas maneras sigas necesitando que tu OL te confirme y te siga diciendo que sí te gusta, que sí le gustas, que sí te ama y que está contigo porque te ama. Es decir, constantemente necesitar confirmación de los sentimientos. Y esto también te lo platico porque hay casos de gente que ya tiene casada 20 años y una de las partes sigue siendo limerente y sigue necesitando que a su esposa le diga que sí lo ama, ¿no? Entonces, esos son dos escenarios. Porque hay más, ¿no? Pero pues ya será mucho más largo el video de lo que ya está quedando.
Entonces, en el good ending, ahí está. En el bad ending, no, perdón, algo que se me pasó va a decir del good ending, del buen, que todo acaba bien, por así decirlo, es que la relación, cuando una de las partes se queda en la limerencia, se presume mucho y se explica mucho en estos artículos sobre limerencia, que la relación va a quedar asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes no van a ser iguales. El objeto limerente o la persona más bien, nosotros, ¿no?, que tenemos limerencia, vamos a ver a nuestro OL por encima de nosotros, y eso es algo también bien característico de la limerencia. La limerencia no ve al OL como su igual, lo ve en un pedestal. Como alguien tan listo, como alguien tan guapo, como alguien tan chistoso, tan interesante, se vino a interesar en mí, que no soy tan interesante, que yo no soy tan lista, que yo no soy tan X o Y. Esa asimetría genera, en cierto modo, una relación desigual, una relación incluso de poder. ¿Qué puede pasar aquí? Que cuando haya que tomar decisiones, pues no se tomen a la par, que pueda haber violencia y la parte limerente diga, pues eso es una señal de reciprocidad, porque si me violenta en este sentido, digamos, me cela, me golpea, no me deja salir, quiere decir que me ama. Y por lo tanto, me ama y por lo tanto me corresponde, ¿no? Entonces puede dar lugar a situaciones ya un poquito no tan agradables, no todo va a ser así, uy, no, qué padre, mi objeto limerente me hizo caso y ahora estoy con mi objeto limerente y somos pareja. No va a ser algo tan de cuento de hadas, tan rosita, tan bonito, no lo va a hacer. Muchas veces se va a quedar esa inseguridad ahí, y por más que yo quiera ver a mi OL como mi igual, no lo voy a poder hacer. Voy a ver a mi OL como alguien superior a mí, y eso no está tan sano. También es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Al contrario, que cuando la limerencia disminuye y se convierte en un enamoramiento sano, porque repito, limerencia no es amor. Cuando se convierte en amor, entonces ya nos da lugar a una relación simétrica, donde ambas partes son iguales y se perciben como iguales y pueden llegar a acuerdos, y no hay una sensación de que esta persona está por encima de mí y por lo tanto hago lo que esa persona quiera, o voy a anular mi necesidad, mi deseo de la relación en pro de darle gusto a esta persona. No va a hacer eso, no va a pasar así. Entonces, por algo se dice mucho que la limerencia da lugar a relaciones que no siempre son sanas, difícilmente va a llegar a ser sana, pero repito, esto depende de muchas otras cosas y puede haber muchos otros escenarios, ¿no? Entonces también puede suceder así. Ahora sí, ¿qué pasa con el bad ending? ¿Qué pasa cuando todo acaba mal? Es decir, por así decir, acaba mal entre comillas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando mi OL le dije que me gusta y mi objeto limerente me rechazó? Me dijo, uy, pues muchas gracias, pero pues no gracias. Gracias, pero no gracias. Tú no me gustas. O, ay, mejor seamos amigos. Bueno, si eso sucede, aquí puede también pasar varias cosas. Voy a dar dos escenarios distintos. En un escenario te dicen, tú no me gustas, o ahorita no, Juan, ok, la limerencia desaparece. ¡Pum! Así como vino, se fue. Limerencia de años o de meses, se va. Y como si no hubiera pasado nada, porque les digo, la limerencia es algo bien errático. O dices, uy, para mí que me dijo eso, porque no quiere poner en peligro su estabilidad, es que no está lista para el amor esta persona. No. Empezamos a buscarle un tercer pie al gato. Empezamos a justificar. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Interpretando lo que nos dijo el OL, o más bien en este caso, sobreanalizando, sobreinterpretando lo que nos dijo nuestro OL. Y no vamos realmente a aceptar que nos dijo que no. Y a veces sucede que las personas, cuando alguien les confiesa sus sentimientos, por no querer lastimar, dicen, mejor de amigos, o tal vez más adelante. Es decir, no son claras, no son drásticas o tajantes en su respuesta, por lo cual se queda abierta a interpretación, ¿no? También puede suceder así, ¿no? Tipo, es bastante cultural, ¿no? Ay, es que me voy a ver bien tosco, bien tosca si le digo, no, tú no me gustas, vete. No le voy a decir eso, no manches, se va a sentir mal la persona, se va a poner bien triste, la voy a herir innecesariamente o la voy a lastimar de más. Entonces mejor le digo,
pues tal vez más adelante, o mejor hay que quedar como amigos, o yo ahorita tengo novio, o yo ahorita no estoy interesada en una relación, y a lo mejor eso es bien ambiguo para la otra parte. Entonces, tú, persona que no tienes limerencia, o a lo mejor que la hayas tenido, si alguien no te gusta, aquí algo que yo aprendí investigando este tema, es que a lo mejor sí te vas a ver bien tosco, bien tosca, te vas a ver bien brusco, pero sí es bien importante dejar bien claro cuando alguien no te gusta y que no hay posibilidades de que suceda nada entre ustedes dos. Es decir, que no me gustas, nunca me has gustado y no va a suceder nada. O sea, suena feo, pero es matar toda esperanza de que pase algo. Porque entonces, si no se hace esta claridad, no se habla con toda esta, pues sí, claridad, vaya otra vez. La otra parte puede interpretar de muchas maneras lo que dijimos. Así que, ¿qué pasa aquí? Ok, ya te dijeron que no te gusta, pues tú te puedes seguir enganchando en que no, de seguro me lo dijo, porque pues no está listo para una relación, pero pues yo voy a esperar y voy a ser paciente, porque yo sé que cuando ya esté lista la persona, yo voy a estar ahí. Puede pasar ahí que tú, pues sí, sobreinterpretes y ahí sigas, ¿no? La limerencia siga ahí, igual, va a disminuir un poco, o a lo mejor muchísimo, pero ahí va a seguir. Y ¿qué puede pasar? Va a seguir habiendo, vas a seguir sintiendo esperanza, vas a seguir sintiendo limerencia, a lo mejor ya menos. Y vas a seguir pensando en tu OL. Así pasan los años también, muy similar al otro, ¿no? Nunca le dije nada, pero ahí sigo pensando en la persona. Aquí también, pues ya le dije, y aunque me rechazó, de todos modos yo no interpreté que me rechazó y que no le gustó, sino yo interpreté que todavía no era el momento. Así que yo sigo aquí esperando, yo sigo todavía aquí disponible. También, ¿qué puede pasar? Y esto es algo muy interesante, que la limerencia disminuye al punto en que puede ser transferida a otro objeto limerente. Pero esto solo sucede cuando la limerencia baja. Si la limerencia está en su clímax, no va a pasar. No se ha reportado pues casos que eso suceda. Se reporta que cuando ya está disminuyendo esta limerencia, ya hubo una confesión de sentimientos, o la persona decide, no, pues nunca le voy a decir nada, y se baja, ¿no? Disminuye esta intensidad emocional, puede ser que se transfiera a otro objeto limerente. Es decir, esta otra persona que se ve más disponible que mi objeto limerente, pudiera ser que con ella sí, que con él sí. Entonces la limerencia se transfiere a otro OL y vuelve otra vez el proceso a empezar. Luego pasa también que, y es lo que te dije en el inicio, a veces sucede que la persona, el objeto limerente hizo algo que te resultó muy desagradable, choca contigo completamente eso que hizo o que dijo y te deja de gustar, deja de haber limerencia, pum, de un momento a otro. También puede ser eso. También a veces pasa, pero pues ya son casos más aislados, que la limerencia desaparece sola, así sola. Generalmente es porque se deja de tener contacto, deja de haber contacto con el OL de alguna manera y la limerencia desaparece sola, pero es muy raro el caso. Ojalá que así fuera de sencillo, ¿no? Como de, ya no veo a mi OL, así que ya no voy a sentir limerencia. No, muchas veces, aunque no veas a tu OL por años, la limerencia sigue ahí. Y finalmente, y esto es lo que da pie a ese artículo que te decía de Wilmot y Bentley sobre la trayectoria limerente, puede pasar en este desenlace de la limerencia que te empieces a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cuando alguien me gusta me pongo así? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué me da tanta ansiedad, tanto miedo, tanto miedo al rechazo? ¿O mis emociones son tan cambiantes? Empiezas a preguntarte por qué. Si es que algo está mal contigo, porque esta intensidad emocional te empieza a sacar de onda, te empieza a parecer algo no tan habitual en ti, o si es habitual en ti, de todas maneras dices, no, siento que algo aquí no cuadra. Así que también puede pasar mucho que tú misma te des cuenta de que algo anda ahí medio, como que no es amor, como que esto no es enamoramiento, como que esto es obsesión. Y a veces hay gente de tu entorno que te lo va a decir, oye, yo no creo que sea amor, ¿no te parece que ya te estás obsesionando con esta persona? Y claro que no siempre va a ser dicho de la mejor manera o de la manera con más tacto, pero de alguna forma u otra se da el mensaje, ¿no? Entonces puede suceder, disculpe la moto, pero pues
grabando de día, así pasa. Y pues esta parte de preguntarte por qué te está pasando es lo que muchas veces lleva a que uno busque terapia, a que uno busque en internet y luego tal vez se encuentre con este video u otros videos que hay por ahí y empieces a entender y decir, ok, sí, me está pasando todo esto. Entonces lo que yo creía y me vendía a mí mismo como amor, no es amor, es limerencia. Entonces espero que este video haya sido ilustrativo, espero que haya quedado más claro, pero desde una perspectiva más personal, cómo se siente la limerencia. Porque te digo, yo sé que al escuchar esto te vas a acordar de algo o te vas a acordar de alguien, porque puede ser que a lo mejor no te pasó a ti, pero le pasa a alguien que conoces. Así que es importante que empecemos a tener esta divulgación de cómo se siente la limerencia, qué conlleva la limerencia. Y si te fijas, pues puede llegar a ser un poquito peligrosa, ¿no? Tanto a nivel de salud mental personal como a nivel de incluso estar acosando, porque es algo también que puede pasar si esto se sale de control, más de lo que ya se sale de control. Y es el estar acosando, es el estar, a lo mejor tu OL te rechaza y te molesta y decides que vas a agarrar un bat y que le vas a destruir su carro. También ha pasado. Pasa que hay gente que se intenta suicidar para llamar la atención de su objeto limerente. Así que también, bien que mal, y aunque no parezca, conlleva sus peligros la limerencia. Por eso es que es importante saber qué es, cómo se siente y qué hacer al respecto. Así que yo aquí, Ánima Psicología, espero que te haya servido este video, que yo sé que quedó súper largo y que aunque está muy largo el video, lo hayas sentido así como una platiquita aquí amena, donde yo te cuento así las cosas. Espero no haber sido muy repetitiva. Igual decidí que este video fuera más platicado porque considero yo que esa es la manera más rápida, más sencilla para explicar cosas que luego son bien complejas y que no es necesario estar hablando con tanto tecnicismo, ¿no? Entonces espero no haber sido tan repetitiva. De todas maneras, tú dime tú qué opinas. ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Lo has visto? ¿Qué película se te viene a la mente con esto que yo te cuento? ¿Qué canciones también? Porque hay mucha canción, mucha música que denota y que relata experiencias de limerencia, series, novelas, telenovelas, etc. Así que ponme ahí en los comentarios. Quiero saber qué te mueve, qué te hace pensar este video. Si conoces a alguien que le ha pasado, pues yo te recomendaría que le pases este video para que sepa cómo se siente la limerencia. Y aunque yo quisiera hacer un video súper cortito de 5 señales de que tienes limerencia, a veces hay otras señales que no son tan famosas o tan divulgadas y que también por eso decidí platicarlas, las más comunes. No 5, sino muchas aquí, pero de todas maneras son cosas que son comunes y que no muchas veces se dejan fuera cuando llega a haber videos de divulgación sobre este concepto. Así que quien sea que tú consideres que lo pueda servir, compártele este video. Y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ánima Psicología. Adiós.